Bienvenido a Neuron Energy Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria energética. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo uno de los grandes motores que transformarán el destino del país. ¡Arrancamos! Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Gracias por escucharnos en esta conversación de Energy Talks, en donde cada semana les traemos las opiniones más destacadas de los líderes que están trazando el futuro del sector energético y de los compromisos ambientales. Pues vamos a tener ahorita una plática bien interesante, bien importante con Marco Cota, presidente y CEO de Talanza Energy, con quien voy a tener el gusto de compartir los siguientes minutos y compartir con ustedes información de primera mano. Marco, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo. Hola, Franco. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Marco. Oye, ¿por qué no empezamos platicando sobre cuáles son los retos más importantes que ustedes están viviendo desde Talanza Energy y qué estamos haciendo para poder enfrentar retos tan importantes que está viviendo la industria? Bueno, pues los retos son muchos. Digamos que en los últimos años siempre nos hemos enfocado en, sobre todo el flujo de inversiones, ¿no? Que si son de financiamiento público, si son de financiamiento privado, cualquiera que abra las noticias se puede dar cuenta que la discusión está ahí centrada, ¿no? Que si CFE compró unas plantas de ciclo combinado, que si Pemex compró una refinería, que si eso es una nacionalización o no lo es. Y yo creo que la discusión no es esa. O sea, realmente yo lo que creo que la discusión es justamente lo que también se señaló, que lo importante es aumentar la generación eléctrica, entre más barata y más limpia, mejor. Y de la misma manera, el tema de la autosuficiencia en combustibles, pues es un tema que también se tiene que evaluar, no solo desde perspectivas políticas y de seguridad nacional, de generación de empleos, por ejemplo, sino también desde un punto de vista financiero y sobre todo verlo a largo plazo, ¿no? Porque estamos viendo ya que muchos países están prohibiendo la fabricación y el uso de vehículos que se impulsen con motores de combustión interna, es decir, con cualquier hidrocarburo, y brincar hacia vehículos eléctricos a partir de 2035. Entonces, no falta mucho para que esa realidad nos alcance. Entonces, yo sí creo que la discusión no debería de centrarse en el origen del capital, sino que en que haya más competencia y sobre todo que siempre haya más y mejores energéticos para todas las actividades económicas que pasan tanto en México como en el mundo. El reto principal, habiendo dicho eso, el reto que yo veo principal es el reto de la descarbonización de las actividades económicas. Ajá. Ya todo el mundo sabe perfectamente bien el protocolo del GHG, el GHG Protocol, que habla de la contabilidad, de la contabilización de emisiones de acuerdo a su alcance, si es el alcance 1, el alcance 2, el alcance 3. Y muchos países y también empresas se están comprometiendo a alcanzar un balance neto de 0 emisiones para distintos años meta, ¿no? 2035, 2050, en alcance 1 y 2. ¿Qué significa esto? En alcance 1 y 2, pues prácticamente es las emisiones que yo genero en mi proceso productivo, y también el alcance 2 tiene que ver con los insumos energéticos que yo uso. Por ejemplo, la electricidad, ¿a quién se la compro? Si es una electricidad que me ayude a alcanzar ese balance cero. O sea, se abre, digamos, toda esa cadena de valor desde que CFE genera el megawatt hora que consumo hasta que yo termino mi producto y lo entrego. Entonces, todo eso que es alcance 1 y 2 tiene que tener un balance neto de 0, es decir, que las emisiones que yo genero sean al menos
tan grandes, como las emisiones que yo limpio o retiro de la atmósfera. De esa manera, no estamos agregando en términos netos más gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y en ese sentido, para todo el sector energía que utiliza el metano como una fuente, por ejemplo, para generar electricidad, o también una fuente para la actividad industrial, no se diga una fuente para producir petróleo y petrolíferos incluso. El metano es un componente muy importante, es un gas de efecto invernadero muy importante, es de vida corta, pero a la vez tiene un potencial de calentamiento global de 84 veces el del CO2, si tú lo mides en un periodo de 20 años. ¿Por qué de 20 años? Hay varias métricas, ¿no? Te dicen, pues si lo mides en 20, si lo mides en 100, si lo mides en 1000. ¿Por qué 20 años? Porque el metano sobrevive 12 años, sobrevive el metano en la atmósfera antes de empezarse a degradar y, digamos, de eliminarse de la atmósfera. Entonces, 20 años es la medida correcta porque es más o menos bastante, poco más, pero hablando en décadas, es la década inmediata superior, si redondeamos hacia arriba, es la que cubre los 12 años en promedio. Entonces, es muy, muy, muy importante que se pueda eliminar el metano que se está agregando a la atmósfera por un tema de calentamiento global. Y ahora, pues todos sabemos que los mercados financieros están prestando dinero, ya sea en acciones o bien papel de deuda. Los mercados financieros se están yendo hacia las empresas que cumplan con estos criterios. Entonces, la presión que viene para muchas empresas, incluida Pemex y CFE, que se endeudan en mercados exteriores, la presión es muy alta. Yo he hablado con banqueros que se dedican a esto y les he preguntado, oye, ¿cuánto crees que suba el costo de la deuda para una empresa que no cumple con los temas de emisiones? Y me han dicho que fácil 10 puntos porcentuales, de 10 a 15. Entonces, imagínate la deuda de Pemex, que es gigante, podrían ahorrarse un 10% simplemente si cumplieran, entre otras cosas, el tema de emisiones. Pero por una empresa petrolera, las emisiones de metano es más o menos lo que más urge. Hay otros temas de ESG también importantes, pero el metano es sin duda alguna el primer punto. Entonces, el reto es muy importante para la industria y el reto para todos los demás que trabajamos para esa industria es empezar a asimilar esto, ¿no? Es muy triste ver que hay eventos que se dan en la Cámara de Senadores, que se dan en el mismo gobierno, que hablan de la industria petrolera y no tocan el tema de emisiones. Cuando en el resto del mundo tú puedes ver que siempre que se habla de energía ya se está hablando de oil and gas y descarbonización. Yo agregaría el concepto de desmetanización para las empresas de oil and gas sobre todo, pero también para CFE, ¿no? Es muy, muy importante. Yo creo que ese es el reto más importante. Todas las empresas de servicios que apoyan la actividad petrolera y la actividad energética deben siempre de ofrecer soluciones que consideren el menor número de emisiones posible. Si yo vendo válvulas, si yo vendo empaques, si yo vendo lo que sea, tuberías, etcétera, deben de empezar a cambiar sus diseños de equipos para que sean equipos eficientes en cuanto a reducción de emisiones. Y eso es el reto. Y eso es lo que todavía no empieza a, o sea, no está sucediendo ya en Estados Unidos con el IRA, el Inflation Reduction Act, y la ley esta bipartisana de la infraestructura, Bill, ¿no? Le llaman Bill y el IRA. Dicen, ese es el matrimonio perfecto, Bill y IRA, porque esos dos instrumentos legales y económicos van a transformar la economía de Estados Unidos hacia una economía completamente en línea con la descarbonización y sobre todo desmetanización. Están súper enfocados en metano. Y son miles de millones de dólares y son cientos de miles de millones de dólares los que están destinando para transformar su economía. Entonces, y eso va a pasar.
y México va muy tarde. Estados Unidos y Canadá son los dos países que van más avanzados. México se está quedando atrás. Pero bueno, ese es el reto. Perdón, hay muchos, pero yo me centro ahí. No, y desde luego nos das una visión muy completa de todo lo que está sucediendo en el panorama. Y quiero retocar la parte que mencionabas sobre la descarbonización industrial y estos requerimientos tan fuertes que les están pidiendo a las empresas de manufactura. Para todos nuestros amigos industriales que nos siguen y que les interesan mucho estos temas, Marco, cuéntame, si yo soy un industrial y ya sé que tengo que cumplir con estos compromisos de descarbonización que los mismos clientes ya están demandando y están poniendo ya como como algo obligatorio, ¿qué debo de hacer yo como industrial para comenzar con una estrategia interna de descarbonización? Eso es muy buena pregunta. Y lo primero que debe hacer una empresa, pues es hacer un plan de cómo va a ir implementando cambios a sus procesos industriales que le permitan reducir drásticamente no solo sus emisiones, sino las emisiones de la energía que consumen hasta los productos que venden, que esos son los scopes o alcance 1, 2 y 3. O sea, esos cubren toda la cadena de valor. O sea, la diferencia entre el enfoque de inventario de emisiones, que siempre ha prevalecido en este país y en todo el mundo, con el de huella de carbono es justamente, si yo compro insumos para mi proceso industrial a una empresa que contamina, esa es la huella de carbono que lleva ese insumo. Cuando yo lo proceso, se contabiliza. O sea, no es el enfoque de aquí entra en mi puerta de mi planta y aquí sale mi producto. Entonces yo solo voy a contabilizar lo que pasa en medio, no. O sea, ahora se contabiliza todo el ciclo de vida hasta el consumo. Ajá. Entonces es muy importante que puedan replantear su modelo de negocios y empiecen a buscar distintas alternativas de fuentes de energía. O sea, en México, pues hay muchos productores de energía, públicos y privados, bueno, públicos CFE, pero hay muchísimos privados que producen con distintas tecnologías, muchos de ellos con gas, con turbinas que son súper eficientes, como las de ciclo combinado. Ajá. Pero esas empresas, esos productores de energía deben de controlar sus emisiones, porque aunque sean turbinas muy efectivas, tienen fugas. Ajá. Los ductos, porque por donde llega el gas a esas turbinas, tienen fugas. Ajá. Sus medidores, sus válvulas, están diseñados para aventar el gas cuando hay alguna variación de presión. Entonces, desde la energía que yo compro como industrial, mi proceso productivo adentro de mi planta, van a definir qué tanto CO2 equivalente llevan mis productos. Y cuando el consumidor los consuma, pues también se deben de contabilizar. Esos son los 3 alcances, los 3 scopes. Entonces, es muy importante que las empresas, primero, compren insumos que tengan un buen balance de emisiones, ¿no? O sea, lo ideal es comprar insumos de una empresa que alcanzó el net zero, que está en balance cero, balance neto cero de emisiones, porque de esa manera no está agregando emisiones a su huella de carbono. Es muy importante que sus procesos industriales reduzcan, eliminen todas sus emisiones, y es muy importante que empiecen a producir productos que no generen emisiones. O sea, si una empresa como Shell le vende una refinería a Pemex sin hacer una licitación, simplemente es decir, me la quieres comprar, llévatela. Iberdrola con sus 6 plantas, llévatelas. Porque, o sea, cuando alguien vende activos de esa naturaleza, lo normal es que haga una licitación y trate de extraer el mayor excedente posible del que se la va a comprar, o sea, que la venda al mejor precio posible. ¿Por qué no sucedió en estos dos casos? Porque francamente las empresas internacionales ya están teniendo esas presiones de los mercados financieros y están tratando de soltar esos activos que no les ayudan a ese balance. Entonces, claramente Deer Park no ayuda y claramente las plantas de Iberdrola tampoco. Entonces, Iberdrola, pues sí, está anunciando ahora inversiones en Estados Unidos,
que van más hacia temas de renovables y menos de gas, ¿verdad? Porque con eso limpia todo su portafolio y con eso es más fácil que alcance ese balance cero. Ajá. Y lo mismo con Shell. O sea, ahorita va a ser muy difícil que una empresa internacional haga una refinería, pues simplemente porque en ese momento el precio de sus acciones va a caer o su endeudamiento se va a encarecer. Olvídate que si en el futuro va a haber carros de gasolina a gasolina o no. O sea, todo el mundo sabe que plásticos va a seguir habiendo, pinturas va a seguir habiendo. O sea, el petróleo es muy importante, pero sobre todo el gas. El gas aquí es la clave. El gas natural, el metano es muy importante. ¿Por qué? Por la petroquímica que te genera esos plásticos, esas pinturas, esos fertilizantes, un montón de cosas. Ajá. Entonces, no va a dejar de haber eso, pero seguramente gasolina sí va a dejar de haber pronto, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá y en México también. Muy bien, Marco. Oye, y justo retomando estos casos que nos has compartido, uno de los retos y de los conceptos que han estado entrando en las agendas de este tipo de empresas, pues es el tema del ESG, en donde por ahí quisiera que nos platicaras por qué representan estos retos para las empresas. Y luego tenemos el caso de Pemex, que para ellos también representa un reto bien importante que ya en su momento ustedes han compartido por ahí algunas opiniones, pero ¿qué nos contarías al respecto sobre esos temas? Bueno, el ESG, como lo dijo Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, el fondo de infraestructura más grande del planeta o de los más grandes, lo dijo muy claro, ¿no? O sea, viene un cambio tectónico, o sea, esto se va a sacudir, va a ser un terremoto y los que van a quedar de pie son las empresas que cumplan con esto. ¿Qué significa ESG? Bueno, I de ambiente, S social y G de gobernanza. Gobernanza, es decir, gobierno corporativo, ¿no? El I, sin duda alguna, es lo más urgente, porque eso puede, ahorita el tema del calentamiento global es el riesgo número 1 de la humanidad, según el Foro Económico Mundial. Ese es el riesgo número 1, tanto por probabilidad de que suceda, como por consecuencia. Ajá. Cualquier riesgo es la multiplicación de esos dos factores. En los dos, digamos, multiplicandos, ajá, en esos dos valores, es el número 1 en los dos. O sea, es lo más probable que se da y es lo que va a ser más catastrófico. Entonces, la urgencia ahorita está en parar las emisiones. Todo el mundo puede decir, oye, el plástico en las playas, muy válido, ¿no? Es claro que hay que eliminarlo, conceptos de economía circular, productos biodegradables, muy importante no aflojar lo que se ha venido haciendo y lo que se tiene que hacer, incluso aumentar la velocidad, pero lo que es realmente crítico son los gases de efecto invernadero. Ajá. Esto es lo que puede acabar con la actividad económica, incluso matar a miles, decenas de miles de personas. Ajá, y sobre todo en áreas donde se necesita más, ¿no? Que es la agricultura, por ejemplo. O sea, si el planeta se empieza a calentar, va a haber sequías por todas partes y la gente que menos tiene es la que más va a sufrir. Entonces, el I prácticamente, o sea, es todo lo que tiene que ver con medio ambiente, pero lo más importante, lo urgente, lo más urgente e importante es el tema de las emisiones. El es la parte social. Ajá. La parte social tiene que ver que tú en tu comunidad seas un buen vecino. El otro día fui al Walmart que está aquí en la esquina y hay un, pues así como un pizarrón que tenía varios boletines que hablaban de las cosas que estaban haciendo cerca de la colonia. Yo vivo acá por Coyoacán y decía, pues en tal lugar estamos dando dinero para desayunos, para bla, 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 bla. Eso tiene que ver con la S, que seas un buen vecino. Y la G tiene que ver con gobierno corporativo, es decir, prácticamente que tu consejo de administración no tenga secuestrado al administrador, al director general, sino que el director general pueda llevar a cabo la actividad económica de la empresa, beneficiando a todos los stakeholders o a los actores involucrados que
que estén relacionados con la actividad de la empresa y no solo a los shareholders, que son los accionistas. Entonces, en la parte G, tiene que ver qué tan independiente es esto. Por ejemplo, Tesla no tiene una buena calificación ESG. De hecho, está mejor Shell que Tesla. Y parte de eso es la influencia que tiene Elon Musk sobre las decisiones, o sea, al ser presidente del board y al ser el director general, sobre las decisiones de la empresa. Pareciera que el gobierno corporativo ahí depende solo de él. Entonces, eso le resta puntos en ESG. Como te decía al principio, el ESG ya se está volviendo hay muchas metodologías para medir y no hay una mejor que otra. Hay varias metodologías que son específicas para una industria, por ejemplo, como SASB. SASB lo que te dice es, bueno, te dedicas a hidrocarburos, pues la metodología para armar tu reporte ESG es esta, ¿no? O te dedicas a minería, pues es esta. Ese es sensible a la industria en la que estés. Y hay muchos otros, hay unos muy generales, muy gruesos, como los de Naciones Unidas. Ajá. Entonces, cada empresa debe escoger su metodología. No hay una bala de plata. O sea, pues tú puedes escoger la que sea, no sé, media docena habrá, y con base en esa tienes que hacer un reporte con métricas, así como ahorita haces un reporte financiero con tus informes financieros, el balance general, el estado de resultados, el flujo efectivo. Ahora tienes que hacer un reporte de I, uno de S y uno de G. Ajá. Y con base en eso, el público inversionista revisa tus dos reportes y decide dónde invertir. Ya sea en el mercado bursátil o bien en los mercados de deuda. Ajá. Entonces, es muy importante. El ESG es algo que es muy fácil. Dado que ESG es un requisito que está imponiendo el sector financiero internacional, el acceso a capital va a depender del ESG. Es decir, si yo puedo conseguir un crédito para hacer una nueva planta en Monterrey, en donde tú quieras, que cuesta $1,000 millones, la diferencia del costo del financiamiento, si yo tengo una buena calificación ESG y una muy mala calificación, como te decía hace rato, me decía dos banqueros con los que platiqué, me decían que calculan que puede estar entre el 10 y el 15% de nada más el puro diferencial. Eso aparte de lo que te cuesta tener el dinero, ¿no? 10, 15 puntos porcentuales, no por ciento del costo. Entonces, si tú te podías financiar a 7%, pues te vas a acabar financiando a 20. Ajá. Pero si cumples con ESG, pues a 7. Y entonces, ¿qué pasa eso? Que si cumples con ESG, eres competitivo y vas a sobrevivir porque tu costo financiero va a ser muy bajo. Pero si no cumples, el puro costo financiero te va a dejar fuera del mercado. Entonces, es muy importante. Ajá. Agustín Carstens, que todo el mundo conoce y quiere, decía hace poco, ya ves el fenómeno del Black Swan, ¿no? Él habló ahora de un Green Swan. Ajá. Y él lo que dice es que el Green Swan es esto. O sea, es el cambio estructural en la economía mundial que ahora se va a regir por reglas que tengan que ver con esto. Eso no estaba hace unos años, no existía. Sí había que si que si los reportes de sostenibilidad, esto es otra cosa. Esto ya es un sector financiero internacional que te dice, si tú no cumples con esto, te va a costar esto. Y hay muchos fondos que te dicen, yo de plano no te voy a prestar. Tú no cumples, yo no trabajo contigo. Imagínate, o sea, el impacto va a ser muy fuerte. Entonces, todas las empresas deben de empezar a generar sus reportes ESG, deben de empezar a promover un cambio cultural adentro de sus organizaciones. Por ejemplo, en el G, en el de gobernanza, también viene el tema de género. ¿Cuántos asientos del board los tienen mujeres? ¿Cuántos directivos de las empresas cuántos puestos directivos los ocupan mujeres? Eso te da puntos. Ajá. En el ES, ¿qué estás haciendo con las comunidades en donde estás haciendo tu actividad?
O sea, no se trata de llegar, abrir un hueco en la tierra y empezar a sacar minerales, dar chambitas a las personas que vienen al lado, terminar de explotar eso, cerrar ahí, ni cerrarlo bien, e irte. Eso, todo el mundo sabe que eso pasa, ¿no? Bueno, y siempre ha pasado, pues porque el gobierno no alcanza a cubrir esa parte, ¿no? No ha habido un gobierno que se encargue de decir, tú me cierras bien aquí o te meto a la cárcel, ¿no? En países desarrollados sí pasa. En países como México no ha pasado. Ahora el problema es que no es un problema de gobierno. Es que ahora los bancos te van a decir, si tú no cumples con esto, yo no te presto ni un peso. O te presto, pero con tanto por ciento más por no cumplir. Entonces, muy importante. O sea, el ESG es una nueva, te digo, Agustín Carstens lo dice claramente, es un green swan, ¿no? O sea, es este fenómeno que viene y nos cambia a todos la manera en la que veníamos viviendo, ¿no? Oye, Marco, fíjate que justo pensaba que décadas atrás, pues el empresario, su prioridad y lo que tenía que concentrar su mente era en cumplir con la rentabilidad del negocio. Y si mi negocio es rentable, todo lo demás es secundario décadas atrás. Pero ahora vemos cómo ya los empresarios tienen que cumplir con una rentabilidad, tienen que cumplir con los compromisos sociales, los compromisos ambientales, y de repente pudiera alguien decir, oye, pues es que ahora ya la tienen más difícil, pero creo que también lo podemos ver al revés. No, es que cumplir con todo esto te va a ayudar a tener mejores tasas de crédito, acceso a capital, te va a ayudar precisamente a que consigas más clientes porque ya cumpliste. O sea, no, esto no tal vez necesariamente se tiene que ver como una barrera, sino como un trampolín para llegar a mejores tasas, créditos, financiamientos, clientes, que como mencionas, cambia completamente la forma en la que hacemos negocios. Y justo también quisiera ahora preguntarte sobre algo en lo que ustedes son expertos, que precisamente es el tema del cumplimiento regulatorio. Cuéntanos en ese sentido cómo todas estas áreas, aristas en las que ustedes se meten, que son documentaciones técnicas, auditorías, temas de compliance, cuéntanos por qué son tan importantes para los clientes y qué clientes, qué industrias son las que están precisamente beneficiándose sobre todos estos temas de compliance que ustedes dominan muy bien. Bueno, muy bien, gracias Franco. Pues mira, el tema de cumplimiento regulatorio es parte de lo mismo. O sea, se trata de ser un buen vecino. Ajá. Todo, si quieres verlo como con una perspectiva muy general, podemos hablar del concepto de licencia social. Ajá. La licencia social, ¿qué significa? Que en una sociedad, en una comunidad, en una ciudad, en un país, la gente afectada, digamos, la gente afectada por tu proyecto te da permiso de operar. ¿No? Entonces, todo el tema del cumplimiento regulatorio no dejan de ser permisos. En el sector petrolero, sobre todo en la parte de exploración y producción, pero también esto aplica a toda la cadena, al midstream, al downstream, y también a la parte eléctrica, son actividades que son altamente reguladas. ¿Ah? Las regulaciones no solo son trámites sin sentido. ¿Ah? Claro que siempre va a haber espacio para mejorar esa parte, ¿no? La famosa mejora regulatoria. Pero lo que yo te quiero decir es, el cumplimiento de todas esas cosas, por ejemplo, para hacer un proyecto de energía, tú necesitas una manifestación de impacto ambiental y bueno, cualquier otro, ¿no? Ya ves que el Tren Maya, o sea, todos necesitan su MIA, la famosa MIA, la manifestación de impacto ambiental, necesitan en el tema de energía, esto debería extenderse a todos los proyectos, una evaluación de impacto social, un plan de gestión social, que estamos hablando de I y de ES, ¿no? I y ES del ESG. En el caso petrolero, por ejemplo, necesitan presentar sus proyectos de cómo los va a desarrollar. O sea, Shell no puede llegar y perforar pozos en los bloques que tienen aguas profundas. Shell tiene que presentar un plan, toda la información de por qué va a perforar en un pozo y cómo lo va a sacar. Pero son actividades reservadas al Estado. Entonces, el Estado es un stakeholder muy importante en la exploración y producción. ¿Por qué es muy importante? Pues porque la Constitución dice que es el único que tiene la exclusividad sobre los hidrocarburos que están en el subsuelo. Ajá.
La reforma que se hizo en 2013 lo que dice es que el Estado puede utilizar a Pemex o a cualquier otra empresa para hacerlo, ¿ah? Lo cual fue un cambio bastante conveniente y yo diría oportuno y necesario. Antes era solo Pemex y eso le ha costado muchísimo dinero al país, porque Pemex asume un montón de riesgos. O sea, en Chicontepec se destinó una cantidad brutal de recursos, brutal, y nunca se superaron los 50,000 barriles diarios, que es muy poco en materia petrolera. Ha sido de los peores proyectos que es probable que sea el peor proyecto en la historia de este país, ¿no? Y el problema, ¿cuál fue? El problema fue pues, que Pemex tenía que asumir todos los riesgos, porque antes, pues no podía haber o sea, no podía transferir el riesgo a un privado. La reforma de 2013 permite eso. Entonces, eso es una herramienta importantísima que yo lamento muchísimo que no se haya asimilado y que la gente siga en discusiones ochenteras, ¿no? O sea, si es Pemex, o sea, es muy lamentable porque todo eso nos ha costado mucho dinero. En el tema de compliance, eso es parte también de la licencia social. O sea, de hecho, muchos de estos permisos que son muy importantes, como la mía, como la EBIS, como el plan de gestión social, son parte de ese cumplimiento regulatorio. Es muy, muy importante el cumplimiento regulatorio. Tú lo puedes ver como parte de lo mismo. Yo voy a un país a operar y quiero ser un buen vecino. Quiero que las empresas estén contentas de que yo opere ahí. No quiero dejarlas contaminadas, no quiero dejarlas con divisiones sociales, con mayor disparidad de género, no. Las empresas que llegan sobre todo a comunidades rurales, pues tienen, o sea, se vuelven un instrumento muy importante para cerrar esas diferencias. ¿Ah? Muy, muy importante. Entonces, el tema del cumplimiento regulatorio tiene que ver con esa licencia social. Es también que el gobierno diga, oye, la empresa A cumple todo perfecto. Esto, o sea, es una empresa que hizo bien sus estudios ambientales, sociales, que donde va a perforar, o sea, etcétera, ¿no? Nos está haciendo transferencia de tecnología, capacitando, todo buen contenido nacional, muchas cosas que están en la ley, pues lo cumple bien. Y por otro lado, tienes empresas que están viendo cómo le hacen para cumplir dando lo mínimo. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Y de ahí viene, o sea, nuestro expertise tiene que ver con eso, con ayudar a las empresas a mejorar su perfil de licencia social. Y el cumplimiento es muy importante. Sí, totalmente, Marco. Oye, y regresando justamente a todos estos temas medioambientales, por ahí también está mucho moviéndose el tema de la economía circular. En este sentido, por ahí, ¿cuáles son los retos que ustedes están viendo y luego las oportunidades que también esto puede representar para las empresas y para poder rentabilizar sus operaciones? Pues igual, o sea, en todas las actividades, hay cualquier actividad económica genera residuos o desechos. Ajá. O sea, si tú piensas en todo el ciclo de vida de un producto, desde que se genera, se produce, se diseña, se produce, hasta que se consume, ajá, genera un residuo. Yo me estoy tomando aquí un té y ahorita voy a tirar esta bolsita de té. Lo demás se quedó en mi organismo, pero la bolsita de té con el papelito aquí, eso es el residuo que se genera. La economía circular lo que te dice es, bueno, ¿cómo le haces para todos esos residuos que tú generas, de alguna manera tratar de incorporarlos, reusarlos, ajá, para alargar la vida? Entonces, hay muchas aplicaciones, muchas cosas, por ejemplo, los residuos que se pueden generar en la actividad petrolera, se pueden reciclar, se pueden hacer cosas con esos residuos, no se diga con el plástico. Yo estaba viendo el otro día que las sillas estas muy famosas y también un poco caras que se llaman Herman Miller, esas sillas están hechas con plástico que sale del océano. Ajá. Entonces, pues hay un concepto de o sea, esos plásticos que alguien desechó, esta empresa los consigue,
seguramente alguien más va y lo saca, ellos se los compran y con eso hacen unas sillas, digamos, pues muy buenas, muy durables, ¿no? O sea, el concepto detrás de esta marca es que tu silla te va a durar décadas, o sea, nunca te va a aflojar ni te va a romper. O sea, son cosas que están hechas para durar mucho tiempo. Entonces, se trata de eso, de tratar de disminuir, minimizar la cantidad de residuos que generamos, ¿no? Y para eso hay conceptos de reuso, de reciclaje, muy importantes que tienes que prácticamente desde que diseñas tu actividad productiva, ponerlos dentro de tus planos, de tu diseño, implementarlos dentro de tu proceso y ejecutarlos y recircular, pues todo eso que de otra manera acabaría en la basura, ¿no? Excelente, Marco. Oye, y un poquito para ir terminando, quisiera justamente regresar a algo que mencionabas al principio, ejemplificando ahora lo que se escucha mucho por parte de Iberdrola. Definitivamente el sector energético, cuando pasa algo, hay opiniones de todo tipo, encabezados de todo tipo. Entonces, sí me gustaría escuchar desde tu opinión, ¿qué significa este movimiento para el sector? ¿Qué es lo bueno, lo no tan bueno? ¿Qué significa y qué es lo que viene desde tu visión y desde la visión de su empresa en el corto plazo? ¿Qué viene para el sector energético? Bueno, pues yo la verdad lamento mucho, pero muchísimo, que se destine dinero público para que se destine dinero público por motivos políticos. O sea, claramente el hecho de transferir de manos privadas a manos públicas unas plantas de generación eléctrica no le beneficia absolutamente a nadie. O sea, claro que sí, hay un gran ganador que es Iberdrola. Ajá. En materia económica, en materia también de transición energética. Le permite dejar activos que tienen... El riesgo de cambio climático es muy importante. El riesgo de cambio climático lo que te dice es que el cambio climático va a hacer que actividades económicas desaparezcan. Si tú estás haciendo esa actividad económica, un día te va a llegar un gobierno a decir, ya no puedes refinar, ya no puedes generar electricidad con este tipo de plantas. Ajá. Otra parte de riesgo climático es, si tienes una casa en la playa, pues que se inunde y desaparezca la playa, ¿no? Entonces, o tienes un hotel o tienes un restaurante, va a desaparecer. Ajá. ¿Por qué? Porque con el calentamiento global se espera que suba el nivel del mar. O sea, el riesgo climático es el concepto de riesgo climático es muy importante. Iberdrola, al hacer esta operación, mejoró su perfil de riesgo climático. Porque esos 6,000 millones de dólares ahora los van a emplear para tener activos con menor perfil de riesgo de cambio climático, es decir, solares, eólicos o de otra naturaleza, pero ya no plantas de gas. Ajá. Entonces, ahí claramente ganó Iberdrola. Gana el gobierno mexicano. Pues yo creo que pues, hay mucha gente en este país que celebra una noticia así. Se dijo que era una nacionalización, o sea, como hace rato dije que la discusión estaba en los años 80, pues ahora nos fuimos a los años 40, ¿no? O sea, el tema es entre público y privado, o sea, estamos en una discusión, pues que la verdad yo creo que el planeta entero ya superó. Ajá. Sobre todo después del 89, con la caída del muro de Berlín, el cambio, la transformación de la economía soviética con China. O sea, a todo el mundo le queda claro que esto no es una discusión entre público y privado. Ajá. No implica que el gobierno no pueda tener inversiones y que no pueda producir bien. Eso tampoco a mí me gusta. Que digan, es que como es gobierno no puede producir bien. La BBC de Londres es una agencia pública y pues es una buena cadena. O sea, yo creo que sí beneficia a mucha gente y a mucha gente le gusta, ¿no? Fuera incluso del Reino Unido. Entonces, esa no es la discusión. La discusión pues, era traer más capacidad de generación eléctrica y más limpia, más barata. Eso es lo que le debe de importar a los 120 y tantos millones de mexicanos que somos y al planeta entero, que un país tan importante como México
esté migrando de un modelo donde se quema carbón, donde se quema gas, donde se quema diésel, para generar electricidad, a modelos que reduzcan emisiones. Eso lo celebra el mundo. Cuando el mundo lee sobre Alemania, sobre Dinamarca, pues todo el mundo se impresiona y dices, uy, qué padre, ¿no? O sea, así como, ojalá algún día todos los seres humanos podamos tener energía limpia. Ahí no ganamos. Ganó Iberdrola, CFE no gana, y definitivamente México no gana porque pues no hay más capacidad de generación. Seguimos igual que antes, nomás que ahora con un cargo en nuestro presupuesto de 6,000 millones, ¿no? Entonces, yo no creo que haya sido una buena decisión. Hay un beneficio político detrás de eso, sí, porque hay mucha gente que vota con base en este tipo de acciones. Dicen, miren, los otros vendían el patrimonio y este lo está recuperando, ¿no? Entonces, pero esa no es la discusión. Eso, sinceramente, es una idea muy romántica que, como decíamos, prácticamente desde los años 90 se acabó. O sea, ya nadie, en ninguna universidad de la mayoría de los países de este planeta, se está hablando sobre esa dicotomía entre público y privado. Al contrario, en medio de esos dos extremos, hay un montón de modelos viables, posibles y exitosos. Ahí está China, ahí está India, ahí está México, ahí está Estados Unidos. En medio de esos dos, el gobierno de Estados Unidos es fuertísimo, o sea, su economía tiene una gran participación gubernamental, o sea, es falso que allá sea la ley de libre mercado. El gobierno apoya un montón, produce un montón. Prácticamente ciencia y tecnología, lo que consume el gobierno gringo es altísimo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, yo creo que, pues sí, fue una acción política, o sea, un beneficio político para la administración actual, muy cara, que no, pues no impactó en nada al sector eléctrico nacional. Pues muy importante lo que mencionas, Marco, toda esta visión que tienes sobre el sector energético. Definitivamente nos dejas conocimientos muy valiosos y ya para ir terminando, pues quisiera escuchar a tu lado, no sé si tengas algunas conclusiones, algún final remark, algún tema que quisieras compartir con el público antes de despedirnos. Pues en general, a todos tus lectores del sector industrial, obviamente el tema también del sector energético, tal cual. Pues el tema es, yo lamento mucho, o sea, yo lamento ver que en el país no hay una discusión rica e intensa sobre el tema de las emisiones de la actividad económica en general, ¿no? O sea, no tenemos foros públicos, privados, que estén haciendo, no hay políticas de Estado donde se esté promoviendo la reducción de emisiones. O sea, si uno voltea a ver a los fondos, digo, los fondos lamentablemente han ido cerrando varios de ellos o reduciéndolos, fideicomisos, fondos, pero no hay la creación de una entidad que pueda coordinar a los distintos sectores y subsectores industriales para alinear políticas, para la descarbonización y sobre todo la desmetanización. La desmetanización va aparte de la descarbonización, porque esa va primero. Si nosotros no logramos reducir las emisiones de metano de aquí al 2030, no vamos a alcanzar el Acuerdo de París y las reducciones en el resto de los gases, de las emisiones de gases de efecto invernadero, no se va a alcanzar. O sea, van las dos juntas, no es una u otra, es primero metano sin aflojar lo otro, pero lo otro es una meta más de mediano o largo plazo. Entonces, estos dos temas son muy importantes y lo que debería de estar sucediendo es una mayor actividad, una mayor apertura en las agendas
en los distintos foros que vemos, tanto públicos como privados, que pongan estos temas en el centro. ¿Por qué? Pues simplemente a todos tus lectores se los digo, o sea, si no empiezan a tomar medidas ahora, si están tomando decisiones de inversión que no consideren el concepto de ESG en un mediano plazo, esas inversiones son inversiones que tienen un perfil de riesgo de cambio climático muy alto y además les va a encarecer muchísimo el costo de financiamiento en el futuro, y yo diría ya en el presente, pero en el futuro inmediato, y van a perder competitividad. Como decía Larry Fink, este es un cambio tectónico, es decir, esto es un terremoto y los que queden de pie van a ser los que adopten esto. Los que no, así lo dice en su informe del 2020, en su carta de inversionistas. Todas las empresas que no se alineen a esto van a quedar fuera de la economía global. Entonces, muy importante que empiecen a adoptar todos estos conceptos, que empiecen a implementar todos estos cambios hacia adentro de sus procesos. Ese es mi comentario final. Pues qué gran plática nos das, Marco. Definitivamente por ahí está ese punto de no retorno si no cambiamos la forma de hacer negocios y de descarbonizar nuestras operaciones. Marco, oye, pues nos dejas información valiosísima. Te agradezco mucho por la conversación en donde sin duda nos dejas con un gran aprendizaje sobre el sector. Pues muchísimas gracias por la oportunidad, Franco, a tus órdenes. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.